Vida y obra de Multivac, de Isaac Asimov. El mundo entero estaba interesado. El mundo entero podía observar. Si alguien quería saber cuántos observaban, Multivac podía informarle. El gran computador Multivac estaba al corriente de todo lo que sucedía. Multivac era el juez en aquel caso en particular, tan fríamente objetivo y tan puramente imparcial que no se necesitaba fiscal ni tampoco defensa. Solo estaba el acusado Simon Hines y las pruebas, entre las cuales se contaba el testimonio de Ronald Busk. Busk estaba observando, por supuesto. En su caso era obligatorio. Hubiera preferido que no lo fuese. En su 10ª década mostraba ya los signos de la edad y su cabello desaliñado estaba totalmente gris. Norrin no estaba observando. Busk se preguntó si ella regresaría, pero por el momento eso ya no importaba. Inés había sido increíblemente idiota al intentar aquella acción, como si fuera posible acercarse a un terminal de Multivac y destrozarlo, como si no supiera que un ordenador que se extendía por todo el mundo y que tenía millones y millones de robots a su disposición no era capaz de protegerse a sí mismo. Y aunque hubiese destrozado el terminal, ¿qué habría conseguido? Hines lo hizo en presencia de Busk. Lo llamaron a prestar testimonio exactamente en el momento programado. Ahora oiremos el testimonio de Ronald Busk. La voz de Multivac era hermosa, como una belleza que nunca se marchita, por mucho que se oiga. Su timbre no era del todo masculino, ni del todo femenino, y hablaba en el idioma que el interlocutor entendiera mejor. «Estoy preparado para prestar testimonio», dijo Busk. Solo podía decir lo que debía. Inés no podía eludir la condena. En la época en que Inés hubiera tenido que enfrentarse a sus congéneres, lo habrían condenado con mayor celeridad y menor justicia, y el castigo habría sido más cruel. Transcurrieron 15 días, durante los cuales Busk estuvo a solas. La soledad física no resultaba difícil de tolerar en el mundo de Multivac. En los tiempos de las grandes catástrofes llegaron a perecer multitudes, y los computadores salvaron los restos y dirigieron la reconstrucción. Y también mejoraron su propio diseño, hasta que todos se fusionaron a Multivac. Y los 5 millones de seres humanos que quedaban aún en la Tierra vivían con perfecta comodidad. Pero esos 5 millones estaban desperdigados y era raro ver personas ajenas al círculo inmediato, salvo que uno se lo propusiera. Nadie se proponía ver a Busk, ni siquiera por televisión. Por el momento, Busk podía tolerar el aislamiento. Se enfrascó en su actividad favorita, que en los últimos 23 años había consistido en la creación de juegos matemáticos. Todos los hombres y todas las mujeres de la Tierra podían desarrollar un modo de vida según sus gustos personales, siempre que Multivac, que evaluaba cualquier asunto humano con perfecto criterio, no juzgase que ese modo de vida atentaba contra la felicidad del hombre. Pero, ¿qué podía haber de atentatorio en los juegos matemáticos? Eran puramente abstractos, complacían a Busk, no dañaban a nadie, a ninguna persona. No creía que su aislamiento se prolongara. El Congreso no podía mantenerlo aislado sin celebrar un juicio diferente del que había experimentado Inés, un juicio sin la tiránica justicia absoluta de Multivac. Aún así, se sintió aliviado cuando terminó y le alegró que terminara con el regreso de Norrin. Ella caminaba hacia él por la colina y él echó a correr hacia ella sonriendo. Habían pasado juntos 5 años felices. Incluso
Los encuentros ocasionales con los 2 hijos y los 2 nietos de Noreen fueron agradables. «Gracias por haber vuelto», dijo Bhask. «No estoy de vuelta», replicó ella. Parecía cansada. El viento le agitaba el cabello. Las mejillas, prominentes, estaban tostadas por el sol. Bhask tecleó la combinación para pedir un almuerzo ligero y un café. Conocía los gustos de Noreen. Ella no se opuso, y aunque titubeó un momento, comió. «He venido a hablar contigo», le confesó. «Me envía el Congreso». «¿El Congreso?» 15 hombres y mujeres, contándome a mí. No pensabas lo mismo cuando eras uno de los miembros. Me he vuelto más viejo. He aprendido. Al menos has aprendido a traicionar a tus amigos. No hubo ninguna traición. Ines trató de dañar a Multivac. Un intento necio e imposible. Tú lo acusaste. Tuve que hacerlo. Multivac conocía los hechos, y si yo no lo hubiera acusado, habría sido su cómplice. Ines no habría ganado, pero yo hubiera perdido. Sin un testigo humano, Multivac tendría que haber suspendido la sentencia. No en el caso de una acción contra Multivac. No se trata de un caso de paternidad ilícita o de un trabajo sin autorización. No podía correr el riesgo. Así que permitiste que Simon quedase privado de permiso laboral durante 2 años. Se lo merecía. Vaya consuelo. Perdiste toda la confianza del Congreso, pero te has ganado la confianza de Multivac. La confianza de Multivac es importante en este momento, manifestó Bhask, totalmente serio. Ella sintió ganas de pegarle y apretó los labios, pero ya era octogenaria, no eran jóvenes, y el hábito de la no violencia estaba demasiado arraigado, excepto en tontos como Ines. ¿Es eso todo lo que tienes que decirme? Habría mucho que decir. ¿Lo has olvidado? ¿Todos lo habéis olvidado? ¿Recordáis otros tiempos? ¿Recordáis el siglo XX? Vivimos seguros, vivimos felices, vivimos sin objetivos. ¿Queréis volver al mundo tal como era antes? Noreen negó con la cabeza. Fábulas para amedrentarnos. Hemos aprendido la lección. Con la ayuda de Multivac hemos salido adelante, pero ya no necesitamos esa ayuda. Si seguimos recibiéndola, nos ablandaremos hasta morir. Sin Multivac nosotros dirigiríamos los robots, nosotros dirigiríamos las granjas, las minas, las fábricas. ¿Con cuánta eficacia? La suficiente, mejor aún con la práctica. Necesitamos ese estímulo de todos modos o moriremos. Tenemos nuestro trabajo, Noreen, el trabajo que escojamos, el que escojamos mientras no sea importante, y aún eso nos lo pueden arrebatar caprichosamente, como a Ines. ¿Y cuál es tu trabajo, Ron? ¿Los juegos matemáticos? ¿Trazar líneas en un papel? ¿Elegir combinaciones numéricas? Bhask tendió la mano en un ademán de súplica. Puede ser importante, no es una tontería. Hizo una pausa, ansiando dar una explicación, pero sin saber si era seguro. Estoy trabajando en ciertos problemas profundos de análisis combinatorio, basados en patrones genéticos que se pueden utilizar para que tú y unos pocos se diviertan. Sí, te he oído hablar de tus juegos. Decidirás cómo pasar de A a B en una cantidad mínima de jugadas, y eso te enseñará cómo ir del vientre a la tumba con la menor cantidad de riesgos, y todos le daremos las gracias a Multivac mientras tanto. Noreen se puso de pie. Ron, te someterán a juicio, estoy segura, a nuestro juicio, y te expulsarán. Multivac te protegerá de todo daño físico, pero sabes, no nos obligará a ver ni a tener la menor relación contigo. Descubrirás que sin el estímulo de la interacción humana no podrás pensar ni jugar con tus juegos. Adiós. Noreen, Noreen, espera, aguarda, no te vayas. Ella ya en la puerta. Por supuesto, tendrás a Multivac. Puedes hablar con Multivac, Ron. Se perdió camino abajo, atravesando esos parques cuyo verdor y salud ecológica se mantenían gracias a la discreta labor de robots silenciosos que nadie veía jamás. Sí, tendré que hablar con Multivac. Multivac ya no estaba en una sede determinada, en un lugar físico único.
era una presencia planetaria integrada por cables, fibras ópticas y microondas. Tenía un cerebro dividido en 100 auxiliares, pero actuaba como si fuese uno. Existían terminales por doquier y ninguno de los 5 millones de seres humanos se encontraba lejos de alguno de ellos. Había tiempo para cualquier persona, pues Multivac podía hablar simultáneamente con todos los individuos sin apartar su atención de problemas más importantes. Vask no se hacía ilusiones en cuanto a la fortaleza de Multivac. Su increíble complejidad era solo un juego matemático que Vask había llegado a comprender hacía bastante tiempo atrás. Sabía el modo en que los enlaces iban de un continente a otro, en una vasta red cuyo análisis podía conformar la base de un juego fascinante. ¿Cómo organizar la red para que el flujo de información nunca se atascara? ¿Cómo organizar las conexiones? Demuestra que, sea cual fuere la configuración, siempre queda algo, por lo menos un punto que desconectar. Una vez que Vask aprendió el juego, renunció al Congreso. ¿Qué podía hacer salvo hablar? ¿Y eso de qué servía? Multivac permitía que se hablara de cualquier cosa y de cualquier modo, precisamente porque no tenía importancia. Multivac solo impedía, desviaba o castigaba las acciones. Y la acción de Ines estaba provocando la crisis, y antes de que Vask estuviera preparado para ella. Tenía que darse prisa, y solicitó una entrevista con Multivac sin confiar en el desenlace. Uno podía hacerle preguntas a Multivac en cualquier momento. Había 1 millón de terminales, como el que resistió el repentino ataque de Ines, ante los cuales se podía hablar. Multivac respondería. Una entrevista era otra cosa. Requería tiempo, requería intimidad y, sobre todo, requería que Multivac la considerara necesaria. Aunque Multivac tenía actitudes que no se agotaban ni siquiera ante todos los problemas del mundo, no regalaba su tiempo. Tal vez fuera resultado de su continuo autoperfeccionamiento. Cada vez era más consciente de su propia valía y menos paciente con las trivialidades. Vask debía confiar en la buena voluntad de Multivac. Su renuncia al Congreso, cada uno de sus actos posteriores, incluso su testimonio contra Ines, estaban destinados a granjearse esa buena voluntad. Sin duda, era la clave del éxito en este mundo. Tendría que dar por sentada esa buena voluntad. Tras presentar la solicitud, viajó por aire a la subestación más próxima. No se limitó a enviar su imagen, quería estar en persona, pues pensaba que su contacto con Multivac sería más íntimo de ese modo. La sala era casi igual que una sala de reuniones de seres humanos, con multivisión cerrada. Por un instante, Vask pensó que Multivac tomaría forma humana en imagen, con el cerebro hecho carne, pero no fue así. Se oía el susurro de operaciones incesantes, una constante en la presencia de Multivac, y por encima se oyó la voz. No fue la voz habitual de Multivac, era una voz serena, bella e insinuante que acariciaba el oído. Buenos días, Vask. Eres bienvenido. Tus congéneres humanos están enfadados contigo. Multivac siempre va al grano, pensó Vask. No importa, Multivac. Lo que cuenta es que acepto tus decisiones por el bien de la especie humana. Estabas diseñado para ello, en las versiones primitivas de ti mismo y mi autodiseño han continuado ese enfoque inicial. Si tú lo entiendes, ¿por qué no lo entienden todo el resto de los humanos? Aún no he concluido el análisis de ese fenómeno. Te he traído un problema. ¿Cuál es? He dedicado mucho tiempo a problemas matemáticos inspirados por el estudio de los genes y sus combinaciones. No puedo hallar las respuestas necesarias y los ordenadores caseros no me sirven para nada, no me dan una gran ayuda. Se oyó un extraño chasquido y Vask sintió un escalofrío al pensar que Multivac disimulaba una carcajada. Era un toque más humano de lo que incluso él podía aceptar. Oyó la voz de Multivac. Hay miles de genes en la célula humana. Cada gen tiene un promedio de 50 variaciones existentes y un sinfín de variaciones que nunca han existido. Si intentásemos calcular todas las combinaciones posibles, y si yo intentara
tan solo enumerarlas a mi velocidad más rápida, de forma continua, en la vida más larga posible del universo, solo llegaría a una fracción infinitesimal del total. No se requiere una lista completa, en eso se basa el juego. Algunas combinaciones son más probables que otras, y al concadenar unas probabilidades con otras podemos reducir enormemente la tarea. Te pido que me ayudes a conseguir el modo de lograr esa concatenación de probabilidades. Aún así, me llevaría mucho tiempo. ¿Cómo podría justificarlo ante mí mismo? Bask titubeó. No tenía sentido complicar la situación. Con Multivac, la línea recta era la distancia más corta entre dos puntos. Así que le dijo, una combinación genética apropiada podría generar un ser humano más propenso a dejarte a ti las decisiones, más dispuesto a creer en tu objetivo de hacer felices a los hombres, más ansioso de ser feliz. No puedo encontrar la combinación apropiada, pero tú podrías, y con ingeniería genética guiada... Entiendo a qué te refieres. Es una cosa buena. Le dedicaré algún tiempo. Bask tuvo dificultades para comunicarse con la longitud de onda privada de Norin. 3 veces se cortó el contacto. No lo sorprendió. En los 2 últimos meses, la tecnología demostraba una creciente tendencia a los fallos menores, nunca prolongados ni graves, y él saludaba cada ocasión con un sombrío placer. Esa vez funcionó. Apareció el rostro de Norin, una imagen holográfica tridimensional. Parpadeó un instante, pero se mantuvo. «Respondo a tu llamada», dijo Bask con voz impersonal. «Resultaba imposible encontrarte. ¿Dónde has estado?» «No me ocultaba. Estoy aquí en la ciudad». «¿Por qué ahí?» «El mundo está a mi disposición, Norin. Puedo ir donde yo quiera». Ella hizo una mueca. «Vamos a juzgarte, Ron». «¿Ahora?» «Ahora». ¿Aquí?» «Sí, aquí». Parpadeos de aire vibraron en torno de Norin. Bask miró de un lado al otro, contando. 14, 6 hombres y 8 mujeres. Los conocía a todos. Poco tiempo atrás eran buenos amigos suyos. Detrás de los simulacros se extendía el agreste paisaje del desierto, en el atardecer de un grato día estival. Hubo una época en que existía allí una ciudad. El sitio aún llevaba ese nombre, aunque la ciudad era solo un recuerdo, como la mayoría de las ciudades. Había 10 robots a la vista, absortos en sus tareas. Mantenimiento ecológico, supuso Bask. No conocía los detalles, pero Multivac sí, y mantenía 50 millones de robots trabajando con eficacia por todo el planeta. Detrás de Bask estaba una de las cuadrículas convergentes de Multivac, casi como una pequeña fortaleza de autodefensa. ¿Por qué ahora?, preguntó. ¿Y por qué aquí?, se volvió hacia Eldred. Era la más anciana y la que disponía de autoridad, si podía decirse que un ser humano disponía de autoridad. El rostro oscuro de Eldred aparecía fatigado. Sus 120 años se notaban, pero la voz sonó firme e incisiva. Porque ahora tenemos la prueba final, que Norin te la diga, es la que mejor te conoce. Bask miró a Norin. ¿De qué delito se me acusa? Vayamos al grano, Ron. Con Multivac no hay delitos excepto buscar la libertad, y tu delito humano es no haber cometido ningún delito con Multivac. Por eso buscaremos si algún ser humano vivo desea tu compañía, desea oír tu voz, compartir tu presencia o responderte. ¿Por qué? ¿Por qué me amenazan con el aislamiento? Has traicionado a todos los seres humanos. ¿Pero cómo? ¿Con que niegas que pretendes generar seres humanos que sean dóciles a Multivac? Ah, lo habéis averiguado pronto, pero claro, solo teníais que preguntárselo a Multivac. ¿Niegas que tú pediste ayuda para producir mediante ingeniería genética una raza humana diseñada para aceptar la esclavitud sin cuestionar a Multivac? Sugerí la creación de una humanidad más satisfecha. ¿Eso es traicionar a la especie? Eldred intervino. Ahórranos tus sofismas.
nos los sabemos de memoria. No nos repitas que es imposible oponerse a Multivac, que no tiene sentido luchar, que hemos conquistado la seguridad. Lo que tú llamas seguridad es esclavitud para el resto de nosotros. ¿Vendréis a juzgarme ya o se me permite una defensa? Ya has oído a Eldred, dijo Norrin. Conocemos tu defensa. Todos hemos oído a Eldred, pero nadie me ha oído a mí. Mi defensa no es lo que ella llama mi defensa. Las imágenes se miraron en silencio. Habla, le ordenó Eldred. Le pedí a Multivac que me ayudara a resolver un problema en el campo de los juegos matemáticos. Para conquistar su interés, señalé que se basaba en la combinación genética y que la solución podría ayudarlo a diseñar una combinación genética que no empeorase la actual situación del hombre, pero que le permitiera al ser humano aceptar de buen grado el mandato de Multivac y acatar sus decisiones. Eso es lo que hemos dicho, le interrumpió Eldred. Era el único modo de lograr que Multivac aceptara la tarea. Esa nueva raza es deseable para la humanidad desde la perspectiva de Multivac, y desde esa perspectiva él debe afanarse por lograrlo. Como la finalidad es deseable, tendrá que examinar complicaciones cada vez mayores de un problema cuya vastedad excede incluso su capacidad. Todos ustedes son testigos. ¿Testigos de qué?, preguntó Norrin. ¿No se han dado cuenta de los problemas para comunicarnos que tenemos y que han tenido para comunicarse conmigo? En los últimos 2 meses, ¿no habéis notado pequeños problemas en lo que antes funcionaban sin dificultad? No dicen nada, ¿eh? ¿Y qué pasa si es así? Multivac ha consagrado todos sus circuitos libres al problema. Gradualmente ha ido desplazando la gestión del mundo al mínimo de sus esfuerzos, pues nada, desde su perspectiva ética, debe interponerse en el camino de la felicidad humana, y no hay mayor incremento de esa felicidad que aceptar sin condiciones a Multivac. ¿Qué significa todo esto?, protestó Norrin. Multivac aún tiene capacidad suficiente para gobernar el mundo, nosotros incluidos, y si trabaja con menor eficiencia, eso solo añadirá incomodidades transitorias a nuestra esclavitud, solo transitorias, porque no durará demasiado. Tarde o temprano comprenderá que el problema no tiene solución o lo resolverá, y en cualquiera de los 2 casos su distracción terminará. En el segundo caso la esclavitud se volverá eterna e irrevocable. Pero por ahora está distraído, indicó Basque, y podemos entablar esta peligrosa charla sin que él lo note, aunque no me atrevo a hacerlo por mucho tiempo. Así que les pido que me entiendan. Tengo otro juego matemático, la organización de redes según el modelo de Multivac. He podido demostrar que, por muy compleja y excesiva que sea la red, habrá por lo menos un lugar al que todas las corrientes puedan encauzarse en determinadas circunstancias. Si se obstaculiza ese lugar, se producirá el fatídico ataque de apoplejía para ocasionar una sobrecarga en otras partes, lo cual se descompondrá originando una sobrecarga en otras partes, y así indefinidamente hasta que todo se descomponga. ¿Y qué hay con eso? Y de eso se trata. ¿Para qué otra cosa he venido a esta ciudad? Y Multivac lo sabe, y ese punto está custodiado electrónicamente y por robots hasta el extremo de que es impenetrable. Está distraído y además confía en mí. Me he esforzado en obtener esa confianza al costo de perderlos a todos ustedes como amigos, porque solo si hay confianza es posible la traición. Si alguno de vosotros intentara aproximárseme a ese punto, Multivac podría despertar de su actual distracción. Si no estuviera distraído, no permitiría que ni siquiera yo me acercara, pero está distraído, y yo estoy aquí. Caminó hacia la cuadrícula convergente con un andar tranquilo, y las 14 imágenes lo acompañaron en su movimiento. Los rodeaba el suave susurro de un atareado centro Multivac. ¿Por qué atacar a un oponente invulnerable?, dijo Basque. Mejor lograr que primero sea vulnerable y luego... Procuró mantener la calma, pero todo dependía de ese momento. Todo. Con un tirón brusco desenganchó una conexión.
Nada lo detuvo. Contuvo el aliento, notando que los ruidos cesaban, que los susurros callaban, que Multivac se apagaba. Si ese ruido no regresaba en un instante, significaría que había acertado en el punto clave y que la recuperación sería imposible. A lo lejos, los robots seguían trabajando. Ninguno se aproximaba. Las imágenes de los 14 hombres y mujeres del Congreso seguían allí, estupefactas ante la magnitud de lo ocurrido. «Multivac está apagado, eliminado», proclamó Vask. «No es posible reconstruirlo». Sentía cierta embriaguez ante sus propias palabras. «He trabajado en esto desde que me retiré del Congreso. Cuando Ines perpetró el ataque, temí que hubiera otros intentos similares, que Multivac duplicara su guardia. Tuve que trabajar deprisa, pues no estaba seguro». Jadeaba, pero recobró la compostura y declaró solamente: «He ganado nuestra libertad». Se calló, agobiado por el peso del silencio. 14 imágenes lo observaban sin responder. «¿Hablaban de libertad?», dijo en un tono seco. «Ahora la tienen». Y añadió con incertidumbre: «¿No era eso lo que querían?».